¿Qué harías si tu hijo te pregunta, papá, ¿qué onda con Pesaj? O sea, ¿en serio? Estamos hablando de que ya llevamos como 3000 años. Ok, salimos de Egipto, sí, estuvo fantástico. Se partió el mar, sensacional. Pero ya vivimos en el 2016, o sea, ya realmente qué tanto significado puede tener para mí el que tenga yo que celebrar Pesaj, que limpiar la casa, que no haya nada de hametz, que tengamos que comer tanta matzá, el estreñimiento, etc. O sea, realmente qué tanto vale la pena, qué tan importante puede ser el día de hoy, es solamente conmemorativo. O bien quizás te preguntarán lo que dice la Agadá, que cada uno debe de verse a sí mismo como si él mismo salió de Egipto y como si nosotros de alguna manera fuimos esclavizados allá. Realmente, ya hay tanto tiempo. Nosotros no sabemos, afortunadamente, lo que significa esclavitud. Nosotros no sabemos qué significa el estar sometido ante otro pueblo, el estar obligado a trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que seguir celebrando una fiesta que aparentemente solamente es conmemorativa? ¿Qué sentido puede tener esto? Esta pregunta es sumamente importante. Porque nosotros sabemos de que en el judaísmo justamente nada es solamente conmemorativo. No es simplemente, oye, pasaron tantos años de este evento, como las independencias o revoluciones de muchos países. Sino cuando la Torá nos pide que celebremos Pesaj, hay que vivir Pesaj, hay que permitir sentir cosas muy específicas, sensaciones, inspiración. Pesaj tiene que generar una transformación dentro de mí. Pesaj viene a darme una gran oportunidad de ser un ser humano distinto. Debería de ser de que soy una persona quizás menos grandiosa un poco antes de Pesaj y todavía soy mejor después de Pesaj. Y no estoy hablando de ser más grandioso en kilos, que obviamente pues nos va bastante bien, sino el punto es realmente esa transformación personal que Pesaj debería de permitir. ¿Dónde se encuentra el secreto? ¿Qué es lo que realmente significa el ser esclavos? ¿Y por qué estamos celebrando una esclavitud tan antigua? ¿Por qué hablar de algo que ya sucedió hace tanto tiempo? Entonces, si nos fijamos bien, vamos a comenzar a analizar un simple hecho factual de la Torá. La pregunta es ¿cuántos años estuvieron los judíos en Egipto? Mucha gente que ha leído el Tanaj, la Biblia, te va a decir que estuvimos en Egipto 400 años, o bien 430 años, que son dos cifras que da la Torá. Sin embargo, si vemos a Rashi nos explica de que realmente estuvimos ahí solamente 210 años. Esta conclusión emana de las propias fechas, datos que nos da la propia Torá. Es la fecha. Estuvimos ahí 210 años y ni un día más. Entonces, llama muchísimo la atención, porque la Torá no simplemente llega y dice 210 años. ¿Por qué inflarlo hasta 400? ¿Por qué decirte algo que no es exacto, que no es correcto? ¿Por qué 430? Que de hecho ella misma de alguna manera se contradice. O 400 o 430. ¿Por qué tiene que haber una cifra que no es real? La Torá así declara Umoshav Bnei Israel, el habitar del pueblo de Israel, Asher Yeshevu be Mitzrayim, que estuvieron en Mitzrayim, en Egipto, fueron 430 años. ¿Por qué esta incoherencia entre la realidad y lo que la Torá refleja? Tenemos que entender algo que nos dicen nuestros sabios, de que existen dos Mitzrayim, existen dos Egiptos. Sí, hay un lugar, un territorio geopolítico, un país que se llama Egipto, Mitzrayim, que se encuentra en el noreste de África, y ahí estuvimos 210 años. Pero hay otro Mitzrayim, que no es un estado geopolítico, sino que es un estado mental. La palabra Mitzrayim, en su raíz tiene la palabra Metzer, que Metzer significa límite o borde, que así mismo viene de la palabra Tzar, que significa angosto. Entonces lo que vemos es de que hay un estado mental en el cual tú te encuentras limitado, en el cual te encuentras en una angustia, por utilizar la palabra angosto de otra manera. Te encuentras en un estado en el cual no estás realizándote, no puedes ser tú mismo.
Cuando una persona vive ciertas situaciones en la vida de tristeza, cuando una persona vive ciertas situaciones de miedo, y como esto, muchas sensaciones más comienzan a limitarte, comienzan a detenerte, a no permitirte ser tú mismo, que esa es finalmente la verdadera libertad. Y a esa esclavitud es a la que se refiere la Torá, cuando habla de que estuvimos 430 o 400 años en Mitzrayim, en el estado llamado Mitzrayim, en el estado mental. Porque 430 años se remonta hasta Brit Ben Abetarim, el pacto que hizo Dios con Abraham Avinu, cuando entre otras cosas maravillosas, también le profetizó de que sus hijos iban a estar esclavizados 400 años. Y a pesar de que no comenzó todavía ningún tipo de opresión, de esclavitud, sin embargo, Abraham vino definitivamente, el corazón de un hombre se contrae cuando escucha que sus hijos, que sus descendientes van a sufrir una terrible esclavitud. ¿Quién quiere escuchar eso? ¿A quién amamos más que a nuestros hijos? Y entonces ya comienza con Abraham vino en un estado muy profundo, muy emocional, pero ya comienza la limitante. Ya comienza un estado donde no hay total alegría, donde no hay felicidad, donde hay angustia, donde hay un futuro incierto. Abraham Avinu ya ha perdido un poquito de esa chispa en sus ojos, de esa alegría en su andar por la vida, porque sabe de que sus hijos la van a pasar muy mal. Ahí es donde comienza el Mitzrayim metafórico quizás, el Mitzrayim que no es una tierra, el Mitzrayim que es un estado mental. Los 400 años son desde que nace Yitzhak Avinu, porque Yitzhak, a diferencia de Abraham, que era considerado finalmente un príncipe, un rey, Nesi Elohim Ata Betochenu, tú eres un rey entre nosotros, un príncipe, y lo trataban de maravilla, no lo trataban como un ajeno, como un inmigrante, no lo despreciaban. Entonces, en ese sentido, él no vivía ningún tipo de sensación de enajenación, de pequeñez. En cambio, Yitzhak sí comienza ya a vivir este proceso de Va'avadu Be'inu Otam, que los van a esclavizar y que los van a oprimir. Sí, no estaba esclavizado, no había cadenas, podía moverse, pero constantemente limitaban su libertad. Había bordes ya, ahora sí, físicos. Él cavaba un pozo por aquí para poder tener agua para su ganado, se lo tapaban. Los filisteos le dicen, no puedes vivir entre nosotros, ya eres demasiado rico, vete para allá, no quiero que estés acá. No te quiero en este lado, esta es mi agua, vete de aquí, eres un inmigrante, no perteneces a esta tierra. En fin, él ya comienza a vivir ya de manera física, de manera concreta, lo que sería eventualmente una esclavitud completa para cuando ya llegamos, de hecho al final de los 210 años, porque ni siquiera todos fueron la esclavitud de la cual ya platicamos en la Agadá y total. Esto para nosotros debe de ser increíblemente importante. Tenemos que nosotros entender de que no porque podamos movernos, ir para acá, ir para allá, ya significa que somos gente libre. Libertad es mucho más que simplemente poderte mover. Libertad es, como decíamos antes, el tener realmente la capacidad de vivir al máximo, de vivir todo tu potencial, de realizarte por completo, que no haya nada que evite que seas tú. Cuando una persona percibe y siente presión social, cuando alguien quiere hacer algo, pero le da miedo hacerlo por lo que van a decir, te quieres poner una prenda y dices, ¿pero qué van a decir los demás? Entonces no me la puedo poner. Cuando quiero realmente pedirle perdón a alguien, decirle, ¿sabes qué? Estoy equivocado, ya. Estoy mal, perdóname. Vamos a hacer la paz. Eso es lo que quieres hacer, eso es lo que tú eres, pero no puedes. Cuando el orgullo se convierte en una cadena, esa arrogancia no te permite el que seas tú mismo, el que esos sentimientos honestos y puros de tu corazón, de arrepentimiento, de que estuve mal, no puedan realizarse, no puedan realmente convertirse en realidad. Eso es la peor de las cárceles. Algunos de nosotros, me atrevería a decir, quizás somos más esclavos que nuestros antepasados en Egipto. Quizás ellos a veces estaban en una esclavitud física, pero habrán algunos de ellos que espiritualmente eran realmente libres. No vivían ni sometidos a la sociedad, ni sometidos tampoco a aquellas fuerzas internas que a menudo definimos como Yetzer Hara, Midot Raot, el instinto malo, las características negativas,
que nos evitan finalmente simplemente eso, la libertad total del ser. Y esa es exactamente la esclavitud que tenemos y que seguimos teniendo, y quizás hoy más que nunca en el siglo XXI. No, damas y caballeros, me da mucha pena decirlos, pero no somos totalmente libres. Muchos de nosotros vivimos muy lejos de ser quien de verdad somos, lo que de verdad somos, y de realizar nuestro verdadero potencial, especialmente espiritual. Hasta hay gente hablando de espiritualidad, hablando de nuestra fe, de nuestras creencias. Yo me encuentro con gente que de repente se les ocurre, es que yo quiero comer kasher, simplemente. Y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no se pueden imaginar cómo sus amigos van a reaccionar. ¿Cómo? Si nos vamos el jueves a cenar y de repente no pido lo que siempre pedía, se me van a tirar encima. Y eso impide que tú puedas lograr ese estatus espiritual, esa cercanía a tu Creador que tú de verdad quieres, que tú de verdad necesitas. Entonces estas fuerzas, las fuerzas humanas, cuando no están bajo nuestro control, cuando la pereza nos controla a nosotros, cuando el enojo nos controla, nos enojamos y le hacemos daño a la gente que más amamos. Y cuando ya nos tranquilizamos y te pregunto, ¿de verdad le quisiste decir eso a tu madre, a tu esposa, a tus hijos? Tú sabes muy bien que eso no es así, que no eres tú, que perdiste tu verdadera libertad y actuaste en contra de ella, las tentaciones. En fin, hay tantas fuerzas humanas que evitan que seamos realmente libres, que nos esclavizan. Son las cadenas modernas que no nos permiten ser y que tenemos que aprender a liberarnos de esa esclavitud. Y no es por nada de que el Rambán señala de que no fuimos realmente libres hasta que llegamos al monte Sinai. Porque quizás si ya éramos libres físicamente, ya habíamos salido de Egipto, ya no construíamos pirámides, ya no había egipcios que nos persigan, todos se hundieron ya en el mar. Puede ser que sí, es cierto. Y sin embargo, todavía hacía falta esa libertad interna que solamente puede llegar por medio de la Torah. La Torah finalmente es esta fuerza, como dicen nuestros sabios, Altikre Harut al alujot, el ajerut al alujot. No digas que está grabado, que es la palabra harut, pero que se escribe igual que la palabra jerut, que significa libertad. La libertad se encuentra en esas tablas de la ley, en un régimen de disciplina, de subordinación ante una verdad más elevada, ante un poder supremo, que eso te permite libertad. La libertad de sí hacer lo que quieres hacer. Porque cuando tienes esa convicción en una verdad que va más allá, en un ser que va más allá, te da la fuerza de romper las cadenas. Te da la fuerza de decir, sí tengo ganas de enojarme, de gritar, pero mi Creador no quiere. Entonces, me da mucha pena, pero pues, sorry, Mr. Yetzer Hara, pero hoy no va, no se puede. Eso me comienza a liberar. Y de repente no quiero dar mi tzedakah porque es mi dinero y me agarra el egoísmo y me lo quiero quedar para mí. Yo trabajé tan duro y quizás me vuelvo un poquito muy crítico, posiblemente demasiado crítico del que me vino a pedir. No se lo merece, sí se lo merece. Pero entonces, ok, pero Dios dijo que sí. Y entonces lo voy a dar y eso me libera. Y cuando aprendes a no dejarte llevar por tus instintos, es donde comienzas a sentir el sabor de la libertad. Mientras seas un hombre completamente dominado por ellos, eres un hombre esclavo. Eres un hombre que no está viviendo, no tiene idea quizás ni siquiera de quién de verdad es. Ni siquiera se identifica, Pesach también es una fiesta de mucha identidad. Y para que lleguemos realmente a enfrentarnos con nuestras verdaderas vidas, necesitamos ese apoyo, esa fuerza que nos da la convicción, que nos da la entrega de la Torah, esa claridad de qué está bien y qué está mal, que ahora sí nos permite pues echarle más ganas, ya que sé que está bien y que está mal, ya que tengo un parámetro claro de lo que es moral, de lo que es correcto, de lo que debe de ser, entonces mi habilidad de poco a poco ir saliendo de estas cárceles se vuelve muchísimo más poderosa y realmente así es como se debería de vivir nuestras vidas. Yo los invito a que este Pesaj no solamente comamos matzá, no solamente tomemos 4 copas de vino, no solamente eliminemos todo el hametz de nuestras casas. Yo los invito a que realmente hagamos una introspección, que aprovechemos cada uno de estos maravillosos actos, de estas mitzvot,
de estas formas, pero dándoles fondo, entendiendo la importancia de la humildad. La humildad es tan liberante. Si entendemos esa importancia, que es obviamente el simbolismo de la matzá, si logramos eliminar el hametz, todo ese orgullo de nuestro corazón, imagínense qué bello. ¿Saben cuántos pleitos tenemos por orgullo? ¿Cuántas relaciones tan dañadas porque no podemos aceptar que hemos cometido un error o el otro, pedir un perdón? Imagínense qué bonito, qué liberante, en lugar de que entres a la casa de tu familia y que estás peleado con un hermano y con un primo y con el otro, poder por fin ya entrar y, darles un abrazo a todos y sentirte bien y sentirte que te quieren y que los quieres. ¿No es esa la verdadera libertad? ¿No es eso lo que más vale la pena en el mundo? Saber que eres una persona correcta, que tampoco estás sometido ante tu propia conciencia que te reclama aquellos actos de bajeza que ocasionalmente hacemos. Pesaj es el momento de realmente buscar esa libertad. Aprovechemos estos momentos, hagamos la introspección necesaria y vamos a transformarnos en lo máximo que somos. Termino con esta sensacional anécdota de los Hasidim, que cuentan que había un gran Rebbe hasídico llamado Rav Susha, y en una ocasión Rav Susha comenta, después de 120 años, cuando yo me enfrente delante del Creador al juicio, Dios, si me pregunta, Susha, ¿por qué no fuiste como Abraham Avinu? Le voy a decir, Dios, por favor, ¿qué estás hablando? Yo, pequeño Susha, Abraham Avinu, nada que ver. Y entonces si me dice Dios, pero ¿por qué no fuiste Moshe Rabenu? Lo mismo, ¿qué quieres de mí? Yo no tengo nada que ver con Moshe Rabenu, el gran profeta. Y si me dice, ¿por qué no fuiste como el rey David Amelech? Entonces, por favor, Dios, ¿qué estás hablando? Tú sabes que David Amelech y yo, pues tristemente estoy muy lejos de él. Dice Rav Susha, pero cuando Dios venga y me pregunta, Susha, ¿por qué no fuiste Susha? Entonces me voy a poner a temblar. Esa es la pregunta más fuerte de toda mi vida. No permitamos que el tiempo pase sin ser realmente lo que totalmente somos y que Susha llegue realmente a ser Susha y cada uno de nosotros llegue a ser lo que tiene que ser. Muchas gracias.